empresarios de una línea, ¿no es cierto?, de buses, lo sacan del mercado y el policía se mete. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Me parece extraño, por decirlo menos. Está con nosotros Carlos Cabrejo, que es periodista y director del diario La Verdad, allá en Chiclayo, un reconocido medio de comunicación allá, y Fernando Felan, que es presidente de la Asociación Civil Pro Justicia. Bienvenidos ambos, gracias por estar aquí en el programa. Gracias, José, gracias por la invitación. Lo primero que preguntaría es lo que le decía al público. ¿Qué está pasando en realidad en Chiclayo? Chiclayo, lo que ocurre es que, si bien a nivel de sociedad política peruana estamos en una lucha abierta con caiga quien caiga en el tema Odebrecht y el tema, lo que ha llegado inclusive a nivel hasta de alcalde de Lima, etcétera, que nadie critique, y creo que hay un trabajo, por lo menos desde mi punto de vista, serio desde el Ministerio Público. El problema es la réplica de esto a nivel nacional. Es decir, ¿qué está pasando con este mismo modelo de cazar a los corruptos de alto nivel, de cazar a los altos funcionarios públicos? Que si los funcionarios que debieran hacerlo lo están haciendo correctamente o no. Nuestra hipótesis de trabajo, y por primera vez en cámaras, con los documentos, con los audios, con los testimonios que tenemos registrados y testigos dispuestos a decir las cosas delante de autoridades competentes. Recuerda que es periodista, una asociación civil, nosotros no juzgamos ni podemos decir este es un corrupto o no lo es. Pero los elementos que tenemos nos llevan a configurar lo siguiente. Existe en Chiclayo, Lambayeque, una red que sería una red criminal que involucraría a miembros del Ministerio Público, lamentablemente miembros de la propia unidad de investigación de la FECOR, que tiene que ver los temas de lucha contra el crimen organizado, miembros de la Policía Nacional, oficiales en actividad, y un pequeño grupo de élite de abogados que trabaja de manera cercana a ellos, y eso lo voy a explicarlo mejor, en una especie de red que ayuda a que determinados grupos criminales tengan impunidad, o que determinadas carpetas fiscales duerman, como si fuera una carpeta, duerma 3 años y al final declaro que este tema ya no va más y nadie más puede, si después de 3 años llega a tus manos, ya nadie lo puede investigar jamás. Eso es para mí dramático, porque yo sé que no solo pasa en Lambayeque. En el caso nuestro de Projusticia hemos profundizado 3 años en querer saber cómo funcionan las cosas. No venimos ni a difamar a nadie, ni a insultar a nadie. Lo que queremos es que el señor Chávez Cotrina, la fiscal de la Nación, la gente que está en el Congreso de la República monitoreando estas actividades y la opinión pública sepa que en el país las cosas están peor de lo que nosotros pensábamos. Sí, no, es que yo he escuchado de algunos de los casos que le voy a preguntar a Carlos que nos aclare y nos diga. Él ha realizado algunas investigaciones periodísticas en la zona y tiene algunos elementos que la verdad son en varios casos sorprendentes. Carlos, tú has realizado varias investigaciones. Yo te pediría que empieces por esta que a mí me llamó mucho la atención, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, hay una empresa una línea de transporte y al final termina esto siendo parte de la línea de transporte dueño, el policía que investigaba este tema. ¿Cómo funciona esto, Carlos? ¿Qué tal, don José? Muy buenos días. En primer lugar, esto es un tema que ya, como bien señalaba Fernando, preocupa porque no son solo hechos, ya incluso hay medios probatorios que desde la parte de la defensa, en este caso de los imputados, que terminan siendo, digamos, investigados, puestos en prisión en calidad de cumpliendo un mandato de prisión preventiva, son condenados y la defensa es la que asume este rol digamos, de mostrar y de alcanzar a nosotros como medio de comunicación cada uno de los argumentos que como bien te hemos explicado. Por ejemplo, en el caso de Las Rocas, que es el caso específico que haces mención, tiene que ver con un grupo de transportistas que fueron inicialmente, antes de ser capturados, fueron extorsionados. El cabecilla de esta organización, o el presunto cabecilla de esta organización de Las Rocas, el señor que tenía su línea de colectivos en Lambayeque, en la ciudad de Lambayeque, fue extorsionado de acuerdo a la declaración jurada que él ha hecho antes, durante y hasta ahora sostiene su declaración jurada de haber sido extorsionado por un oficial de la policía, por el capitán Víctor Chafloque. Así lo refiere, y los documentos te los hemos alcanzado, donde refiere que le pedía 30.000 soles o un auto a cambio de no ser investigado, caso contrario lo pondría tras las rejas. Y así ocurrió, y el señor hasta el momento
no se explica cómo está en prisión. Ya, pero esta acusación que él hace, o sea, esta denuncia que él hace ante las autoridades, La hace ante antes las que autoridades. empiecen las acusaciones en su contra. Perfecto, porque antes de que él se imaginara que iba a estar en prisión, lo buscan. Le piden 30.000 soles, él acude al Ministerio Público, va y pone de conocimiento que estaba siendo extorsionado, se va con un fiscal hasta las instalaciones del Centro Comercial Real Plaza en Chiclayo y va a buscar quién lo estaba extorsionando. No se dio la captura de o la intervención de esta persona y posteriormente el señor termina tras las rejas. Pero sí puso de conocimiento de que estaba ¿Y siendo de qué lo extorsionado. acusan? Lo acusan de delitos como robo agravado, asociación ilícita para delinquir y extorsión. Y no hay agraviados. Uno de los imputados no lo conoce porque dice, reconoce que sí ha robado, pero con el que supuestamente es el colaborador eficaz. Pero a los demás... No con este dueño que estaba preso. No lo conocen. Y en juicio ha declarado que efectivamente no puede declarar algo y señalar a los señores como responsables porque simplemente no los conoce, pero sí reconoce haber robado, delinquido con el colaborador eficaz. ¿Y qué ha pasado con esta línea de transporte? Esta línea de transporte, y de acuerdo a las declaraciones y a los testimonios que nosotros hemos podido recopilar en el marco de esta investigación, además de amenazas de muerte de que los propios familiares nos han señalado, ellos refieren que, por ejemplo, los vehículos que les fueron incautados, posteriormente ese vacío que quedó en esa empresa ha sido cubierta, según las manifestaciones de ellos, ha sido cubierta por vehículos de oficiales de la policía. Y ahí mencionan un nombre, y yo lo voy a decir, voy a aplicar o utilizar el término digamos el condicional, porque es obviamente lo que nosotros estamos haciendo, investigando para corroborar hechos, y desde ya, como bien mencionábamos, no es solo que los fiscales vayan y acudan hasta el despacho del fiscal coordinador Jorge Chávez Cotrina a dar cuenta de sus actividades. No, el fiscal coordinador Chávez Cotrina, así como va a presentar las bandas que son desbaratadas, también debe ir y escuchar el clamor de la gente, de los investigados, de los imputados, porque como bien ya sabemos, hay hechos que no están del todo claros. Entonces, Chávez Cotrina está haciendo un trabajo intenso en lucha contra la corrupción. Sí, lo sabemos, pero está haciendo también llamados de atención, y como bien lo hemos señalado, hay llamados de atención que ya están documentadas, y hay, por ejemplo, un oficio que versa del 10 de octubre, el oficio es el 8696-2018, que ha llegado incluso hasta la Fiscalía de Crimen Organizado, precisamente llamando la atención porque el retardo en investigaciones... O sea, lo que se le pediría al fiscal coordinador Chávez Cotrina es, oye, fiscal, dése una acercadita por Chiclayo y vea qué está pasando en la oficina de crimen organizado. Eso, José, si me permites. Sí, perdóname, antes de eso, permíteme ir a una pausa para no tener que cortar. Vamos a una pausa rápidamente, regresamos para explicar este tema. La verdad, esto que ocurre en Chiclayo ocurre en varias partes. Yo no sé qué está pasando en Trujillo. Ya traeré gente para que me explique qué está sucediendo en lugares como Trujillo. El norte es un lugar que ahorita en el tema del sistema de justicia se ha convertido en un lugar bastante cuestionado. Vamos al corte, regresamos. 51 minutos 10 y 51. Estamos tratando de hacer un análisis de lo que pasa en Chiclayo desde dos puntos de vista. Fernando Felan, que tiene una ONG que es Pro Justicia, y ahora le voy a preguntar por un tema sobre él también, porque aquí hay que ver las dos caras de la moneda. Y con Carlos Cabrijos, que es periodista y director de un diario allá y que están investigando todo este tema de lo que ocurre. ¿Me quería decir algo, Fernando? Sí, yo decía que el señor Chávez Cotrina, de hecho, está haciendo un trabajo intenso, la palabra que has usado, muy intenso. Pero él debería también, cuando vaya a Chiclayo, pedirle a los fiscales que les enseñen sus cuadernos de colaboración eficaz, de colaboradores eficaces. Si bien es cierto, no tenemos un gran sistema de computadoras en nuestro país, o sea, a nivel de fiscalías y jueces, No todos están interconectados. Falta mucha tecnología, debería haber un registro. Yo creo que aquí deberíamos hablar, y yo creo que ya es el momento de tocarlo. El fiscal, que es el más emblemático en el tema de la FECOR, de la lucha contra el crimen organizado, el señor fiscal Juan Carrasco Millones, es para nosotros una de las piezas claves que debe ser investigado, que debe ser revisado no solamente los casos emblemáticos que él trae a Lima, sino los demás casos que se ven en su despacho y los fiscales adjuntos. Pero el mismo Carrasco que está haciendo la lucha contra Oviedo y compañía, el mismo Carrasco que está haciendo la lucha contra el alcalde de Chiclayo, sí, está trayendo casos súper importantes, que está desarticulando banda. Vuelvo a repetirlo. El señor fiscal Juan Carrasco Millones, que trae casos emblemáticos relevantes para el país, eso no lo discuto, ni yo lo discuto, por más tema personal que pudiera tener. Debo ser objetivo. Son temas relevantes, pero la relación que hemos analizado con documentos, con testimonios, hemos entrevistado a mucha gente, hemos
tomado audios con autorización, es decir, hemos grabado, nosotros no interceptamos, hacemos grabaciones ilegales, hemos conversado con personas, le hemos pedido permiso para grabar su testimonio. Con toda esa información hemos llegado a una primera referencia de conclusión, que es que el fiscal Carrasco Millones trabaja con otros fiscales y con otros miembros de la policía protegiendo a algunos grupos en particular. Yo no digo si hay una recompensa económica, eso no lo puedo afirmar, salvo en algunos testimonios que dicen que hay abogados enviados, un doctor Larios en particular, que habría sido enviado por parte del fiscal para cobrar un dinero. Es un elemento que a mí no me consta y tiene que ser investigado. ¿Cuál es el punto aquí, José? Nosotros, y en el caso mío particular, hemos hecho una denuncia sobre todos estos temas ante la señora fiscal de la Nación. Lo que queremos es que esto se investigue. Nadie, es más, yo sé que inclusive para nosotros y para mí en particular, Domingo Pérez es un fiscal emblemático, pero si hubiera un tema de error, se investiga y luego se dan los descargos y se explica, y si hubiera algo que sancionar... Sería interesante saber cuáles son los elementos de convicción para tener que investigar a un fiscal como Carrasco Millones, quien dicho sea de paso, tiene derecho a réplica. Vamos a coordinar, pero es el día lunes, podemos tenerlo aquí y él puede decir su verdad frente a este tema, o al menos vía telefónica, y puede respondernos algunos de estos temas. Definitivamente lo que hemos hecho es resumir en 7 temas, que no sé si Carlos tiene un par de cosas más importantes que decir. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que encontrar es por qué el fiscal Carrasco Millones protege tanto al oficial de la policía Rommel Díaz Paz, por qué hay un oficial de la policía que está ahora como jefe de la DIVIAC en Chiclayo, que habría participado o protegido a un grupo de malos policías que secuestraron, asaltaron y casi asesinaron a un hombre en Jaén, es el caso de un comerciante de oro. Esos temas están acreditados. Antes de ir con Carlos para que me explique eso, yo tengo que ser directo también. ¿Esto no tiene nada que ver con la denuncia que usted tiene? No, yo estoy en este tema... ¿No hay un tema de revanchismo? Está bien, es buena la pregunta. No, porque la denuncia que yo tengo, desde mi punto de vista, es tan ridícula, es casi como una medalla que tengo. He recibido varias medallas. Debes recordar que a mí hasta me han denunciado y me han puesto como traidor a la patria, han pedido en varios casos similares que he investigado muy delicados. Eso a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que en este momento, cuando conversas con las personas afectadas, cuando conversas con policías jóvenes, con fiscales mismos, porque hemos conversado con miembros del Ministerio Público en Chiclayo y te explican lo que está pasando, pero ellos no pueden salir a hablar, porque también hay un tema de jerarquía, los policías, los fiscales, los abogados y las partes, cuando ves las personas, que inclusive muchas de las personas que han estado en Pixi, y te explican luego cómo es que les han hecho firmar papeles en blanco. A mí me ha llamado la atención sobremanera que hay un señor que le ha hecho firmar un papel en blanco para el caso Guachiturros. Si eso fuera cierto, Dios quiera que no lo sea, ¿ok? Porque si fuera cierto, hasta podemos tener en peligro casos importantes. No, se puede caer el caso, definitivamente se cae el caso, si lo que usted sustenta es real. Carlos, ¿esto que está pasando en Chiclayo es real? ¿Qué información tienes? A ver, el fiscal Carrasco, digamos, yo he conversado el otro día acá con Chávez Cotrina y le he preguntado qué está pasando en el norte, y él le tiene mucha confianza al fiscal Carrasco y la labor que está haciendo. Así es, lo sabemos, nosotros también hemos apoyado, hemos sido parte incluso de esas, digamos, reuniones de alto nivel. Directamente mi persona ha participado en reuniones diversas desde hace varios años atrás. No, directamente desde Lima con ministros del Interior. Hemos replicado las investigaciones que nosotros hemos hecho, las hemos hecho públicas, y también hemos proporcionado información a la Fiscalía. Los fiscales no pueden decir que no lo hemos hecho, pero sin embargo cuando hemos empezado a tocar temas espinosos, de manera inmediata hemos sido criminalizados, tenemos demandas, querellas por millones, casi 5 millones de soles, y en realidad eso tampoco no es un acto de revanchismo, al contrario, nos alienta para continuar en estas investigaciones, nos alienta para poder, digamos, fortalecer el trabajo que comunidad de investigación realizamos y a exponer estos temas espinosos. Por ejemplo, utilizar una prueba, una declaración de un colaborador eficaz que se desiste 3 meses después, en el año 2015, para utilizarla en juicio 2018, obviamente es una herramienta que se utiliza, digamos, de manera ilegal, y en audiencia se expuso esto, y inmediatamente la prensa es la culpable. Pero usted a mí se atrevería a decir que el fiscal Carrasco Millones está encubriendo casos y encubriendo a policías y tapando gente. Yo haría más que encubriendo, yo creo que de repente puede estar ciego de lo que están haciendo a sus costados, y de repente hasta dudaría de eso también.
Pero, por ejemplo, encubrir a un policía, por ejemplo, que realiza una intervención, por ejemplo, en el caso de Pomalca, un caso donde los alfalferos, una red criminal que ha sido detectada hace mucho tiempo, un apéndice del aparato criminal de la gran familia, del conocido viejo Paco, año 2012, que continúa operando de acuerdo a las investigaciones policiales. La Fiscalía tiene una carpeta que hasta el momento no avanza, 2 años y quizá un poco más. ¿Y no avanza porque al propósito, no avanza por recarga de la Fiscalía? ¿Por qué no avanza? Ellos tienen una carpeta que tiene una organización criminal denominada Los Alfalferos. De acuerdo a las investigaciones periodísticas que nosotros tenemos, yo ya llevo 2. Y puedo mencionar incluso el nombre, los malditos de San Juan, en Pomalca. Yo ya tengo 2, los fiscales recién van una y ni siquiera la terminan. Pero obviamente yo sé que hay carga procesal, yo sé que pocos son los fiscales que laboran ahí. Pero por ejemplo en este caso específico, el testimonio de un aspirante colaborador que casi muere, quemado, incendiado, teniendo aún protección policial, delata precisamente a los oficiales que intervienen a un supuesto rival del cabecilla de esta organización, diciendo de que le sembraron una granada y un arma de fuego. Y no solamente el testigo o el aspirante colaborador eficaz relata esto delante de los policías, sino dice que su padre estando presente, dice, efectivamente, a mí me estaban pagando $200 para yo sembrarle por la parte trasera del señor Miller un arma y una granada. ¿Y esto no fue Y investigado? esto desde el año pasado ha sido relatado y hasta el momento no le pasa nada a este ¿Pero capitán. fue investigado? Por lo menos ha habido una investigación al respecto. Nada, absolutamente nada. Y eso es lo que más cuestiona y por eso es que nosotros, insisto, el trabajo no debe ser de oficina. El trabajo es que el fiscal no solamente deba, digamos, analizar o revisar lo que la policía con informes le lleva, sino que también debe verificar, hacer una labor de campo y obviamente los coordinadores, en este caso el doctor Chávez Cotrina, debería darse el tiempo para poder ir a Lambayeque y escuchar, como yo... Y solamente con 30 segundos, mirar que el caso emblemático de la muerte del abogado Fernando Albulú, que durmió 3 años en la FECOR, en las manos de esas oficinas de la Fiscalía en Lambayeque, ahora que hay una insistencia de la Fiscalía de la Nación, porque esto se revise, le pedimos a Chávez Cotrina que vea si de verdad lo están trabajando, porque la verdad esa es la muerte más emblemática, que si se logra encontrar quiénes son los asesinos, literalmente Lambayeque se desarma y se puede desnudar por fin. Y si tienen que ir miembros del Ministerio Público presos, o policías en actividad presos, o tienen que ir abogados presos, pues que vayan. Muy bien. El sistema tiene que Yo les limpiarse. aseguro que esto va a llegar a los oídos del fiscal Chávez Cotrina, que está siempre atento al programa. Les agradezco a ambos por haber estado aquí. Gracias por haber venido. Eso está pasando en Chiclayo. Ya averiguaremos qué sigue pasando en el